Bienvenidos a una emisión más de su programa Gracia de Gracia. Amigo, ¿alguna vez se ha preguntado por qué las cosas que suceden en su vida no tienen sentido? ¿Por qué a veces nos parece que nada tiene sentido? Es más, ¿por qué a veces su propia vida no tiene sentido? Hoy hablaremos de este tema, hermano. El mensaje de hoy es: todo tiene sentido para Dios. Acompáñanos. ¡Vamos! ¡Aquí tiene el arma! ¡Dense prisa! ¡Maestro! ¡Nos subimos! ¡En el timón! ¡No puedo ya! ¡Reversa el timón! ¡Maestro! ¡Maestro, despierta! ¡Nos hundimos! ¡Nos estamos hundiendo, Señor! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Sálvanos! ¡Señor! ¡Nos hundimos! ¡Oh, Señor! El mar se está calmando. Sí. Vamos a ser salvados. ¿Qué pasó con su fe? Buenos días, nuevamente bienvenidos a su programa Gracia de Gracia. Hoy hablaremos de lo que tenemos que hacer, amigo, cuando uno piensa o le parece a uno que las cosas no tienen sentido. Quisiera iniciar con una pequeña historia. Había un hombre que era un excelente pintor, era un excelente muralista. Este hombre pues era contratado por todo el mundo, ¿verdad? Porque era excelente pintor. En una ocasión lo contrataron para iniciar un mural de más de 10 metros de altura, y el hombre empezó a hacer lo suyo, a pintar desde la base. De repente, otro hombre se detiene a ver su gran trabajo, y el pintor fue subiendo los peldaños poco a poco, y al llegar al último, al estar al último, él estaba dando los últimos retoques. Entonces él tenía la mala costumbre de tocar, pintar un poco, dar 2, 3 pasos hacia atrás y mirar cómo iba. Nuevamente repetía, pintaba un poco y se hacía hacia atrás. En una de las ocasiones, el hombre que estaba abajo voltea y lo estaba viendo y ve que da los pasos un poco más grandes de lo normal, de tal manera que queda en el filo de la madera donde estaba él parado. Y por más que le gritaba, el hombre no escuchaba. Lo primero que se le ocurrió es voltear al piso, tomó una brocha, la manchó y la aventó contra el mural a la altura en que estaba el pintor. El pintor, lógicamente, al ver que se mancha, se molesta. Pues claro, no entendía por qué lo había hecho. Se enoja, voltea hacia abajo y le empieza a decir de cosas que tampoco el hombre de abajo escuchaba. Simple y sencillamente el hombre de abajo dijo: bueno, él no sabe por qué lo hice, pero simple y sencillamente salvé su vida. A veces nos sentimos así, hermano. A veces sentimos que nada de lo que hacemos tiene sentido, que nada de lo que hacemos sale bien. Tratamos y tratamos y el resultado es mal. Seguimos mal, siguen sucediendo cosas malas y nosotros no entendemos, parece no tener sentido nada de esto. ¿Qué hace usted cuando está actuando de manera correcta, de acuerdo a lo que Dios dice, actuando de manera correcta, de acuerdo a lo que debe ser bueno, ¿verdad? Y resulta que todo le sale mal, todo parece no tener sentido. ¿Qué hace usted en esos momentos? El mundo ha tratado de mitigar un poco este tipo de sentimiento, ¿no? ¿Cómo? No sé si usted recuerda, en los años 80, para los que estamos un poco más grandes, había una calcomanía de una carita que estaba feliz. Y la leyenda o eslogan decía: "Don't worry, be happy". No te preocupes, sé feliz, ¿verdad? La verdad es que, pues, era una frase. Había también un dicho entre la gente, entre el mundo, ¿verdad? Y hoy en día todavía sigue, ese dicho dice: para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Confiando en nuestras propias fuerzas. Y bueno, hoy en día en todas y cada una de las empresas, cuando hay algún seminario, pocas veces no se utiliza esta frase que dice: querer es poder,
una vez más, confiando en nuestras propias fuerzas. Y digo porque la verdad es que el confiar en nuestras propias fuerzas es engañarnos a nosotros mismos, hermano. Ninguna de estas frases hace ninguna diferencia, ni hace ningún cambio. La verdad de las cosas es que tratan de mitigar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos parece, pero realmente es que no sucede nada. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los invito a que vayamos a Génesis, en el libro 39, capítulo 39, perdón. Este capítulo nos habla de un hombre llamado José, quien estaba pasando por una situación muy compleja. Él estaba pasando por una situación muy compleja y él no entendía qué es lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a pesar de que estaba en esa situación tan complicada, ¿verdad? Él realmente temía a Dios, él realmente amaba a Dios, confiaba en Él. Él fue vendido por sus hermanos, amigo. Vendido por sus propios hermanos. ¿A quiénes? A unos mercaderes que iban, pues coincidieron en el punto en donde ellos se encontraban y lo vendieron. Estos mercaderes a su vez lo llevaron a Egipto y lo vendieron también. ¿A quién? Al jefe de la guardia del faraón, llamado Potifar. Entonces, vamos a leer este versículo que dice así. Le voy a dar lectura. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aunque él estaba preso, ¿verdad? Él seguía confiando en Dios. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué estaba preso? ¿Cómo se lo vendieron y siguió preso? ¿Llegó e inmediatamente lo metieron preso? No, eso es el porqué. Es interesante, ¿no? Y importante leer la palabra de Dios, entender estas lecciones de manera profunda. Solamente se logra leyendo realmente y de manera completa la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo llegó este hombre ahí a la cárcel? Resulta que Potifar, cuando lo compra, ¿verdad? Él era un hombre muy diestro. Su padre, Jacob, lo había instruido bastante bien, lo había instruido en todo, administrativamente, puede ser económicamente. Él era un hombre bastante conocedor de todo lo que tenía que ver con la administración y el orden. Entonces, cuando Potifar lo compra, él empezó a notar que tenía habilidades, tenía un don, tenía bastante conocimiento. Y ese conocimiento no solo venía de su padre, sino que era el favor de Dios que estaba con él. Ahora, él siendo un hombre que era temeroso de Dios, ¿verdad? Y estando a la orden de Potifar, él se sometió en ese momento a su autoridad, que era Potifar. Potifar confiaba tanto en él y lo veía tan diestro y tan bueno para la administración, que llegó un momento en que Potifar sinceramente sentía que no era simple y sencillamente jefe de nada más que del plato que tenía enfrente de él. Él era un hombre bastante duro, pues era el jefe de la guardia del faraón. Sin embargo, José, con el favor de Dios, tuvo el privilegio de tener en ese momento, ¿verdad?, la gracia ante los ojos de Potifar. Pero sucede que, dice la palabra, que José era un hombre muy joven, y por lo tanto era esbelto, tenía buen físico, era bien parecido. La palabra dice que era una persona de buen parecer. Y la esposa de Potifar, pues lógicamente, como Potifar viajaba muy seguido, ¿verdad?, esta mujer, y no era de mucha cabalidad, sino que era una mujer un poquito, se puede decir, osada, ¿verdad? Una ocasión llamó a José y le dijo: José, necesito que me ayudes. Y con trampas lo llevó ahí a su alcoba para que le ayudara ahí en la alcoba a mover unas cosas. Sin embargo, estando ahí, la mujer lo ataca, lo agarra de las ropas y lo quería seducir. José, obedeciendo a lo que dice la palabra de Dios y siendo leal a Potifar, pues se zafa como puede, y ahí rompe sus ropas y se va corriendo desnudo. Esta mujer, al ver esto, sintió un coraje, una impotencia y a la vez un sentimiento egocéntrico tan fuerte que se quiso vengar de él. Y lo que hizo es decirle a los guardias que vieron a este hombre saliendo corriendo que él había intentado seducirla a ella. Entonces, este hombre hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Esta mujer se aprovechó de la situación para ponerlo a él en vergüenza y acusarlo. Al regreso de Potifar, Potifar se entera de que sucedió esto y simple y sencillamente lo mandó a la cárcel.
Y es el versículo que acabamos de leer, donde él está en la cárcel, no comprende por qué si aún obedeciendo a Dios y haciendo lo que Dios dice, le va mal, suceden las cosas de tal manera que él dice, bueno, pues esto no tiene sentido, ¿verdad? Y por eso hablábamos de que aunque él estaba preso, la palabra de Dios nos dice que Dios estaba con él, porque aunque él no comprendía de cualquier forma, él sentía que tenía que seguir alabando a Dios, que tenía que ser adorando a Dios, que tenía que seguir temiendo a Dios. Hoy le quiero compartir algunos principios que nos van a ayudar a saber qué es lo que hay que hacer en esos momentos en que parece que la vida misma no tiene sentido. La palabra nos dice, nos describe, ¿verdad? A José, como les decía, como un hombre apuesto. Y esta mujer se aprovechó de la situación de que se rompieron las ropas por la fuerza, el forcejeo que hubo, y le dijo a su esposo, este muchacho va a dar al calabozo, sin un sentido, sin parecer que no tiene sentido para él, pero Dios ya estaba trabajando, hermano. No crea que ahí quedó todo, sino que en ese momento, cuando él estaba ahí en la cárcel, siguió dando testimonio, siguió obedeciendo a Dios y temiendo a Dios, haciendo las cosas de acuerdo a como Dios le decía, sin importar que él no entendía lo que estaba sucediendo. Muchas veces nosotros estamos en el camino, algunos aún no lo están, pero los que estamos en el camino sentimos que suceden las cosas y no hay ningún sentido. Parece ser que aunque hagamos las cosas de acuerdo como Dios nos dice, nos va mal. O suceden las cosas diferente a como nosotros quisiéramos. Es en esos momentos en que uno tiene que seguir trabajando en su santificación, sometiéndose al poderío y al señorío de Dios y de Cristo, confiando en Él, siéndoles leales y siguiendo trabajando para Él. Hay que seguir alabándolo, hay que seguir orando, hay que seguir dando buen testimonio, porque el que nos vaya en esas situaciones mal, ¿verdad? Como nosotros lo pensamos, no significa que para Dios no tenga sentido. Como lo decíamos, el título de hoy es todo tiene sentido para Dios. Y créame que aunque usted está padeciendo, aunque usted ahorita está en situación difícil, está en una situación en que parece no tener salida, Dios está trabajando. Dios está trabajando para su vida, Dios está trabajando para su carácter, Dios está trabajando para que usted sea un verdadero hijo de Dios. Mucha gente no entendemos, ¿verdad? Muchos cristianos no entendemos que cuando pasamos dificultades es cuando la verdadera bendición viene. Yo le pregunto, si usted está pasando un momento agradable, un momento de bonanza, un momento de que todo está bien, ¿usted adora a Dios? Me imagino que sí, es fácil. Cuando todo está bien es muy fácil. Es muy fácil estar bien, estar agradable, estar a gusto, alabando a Dios, gritando gloria a Dios. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un momento de dificultad? Regularmente lo que hacemos es empezar a dudar, damos pie a que Satanás empiece, ya ves, ¿de qué te sirve todo esto? ¿De qué te sirve estar ahí? Estás en el camino equivocado, no estás haciendo lo correcto, hay algo que tienes escondido. Nos empieza a atacar, ¿verdad? Nos empieza a decir cosas que nosotros realmente no sentiríamos si estuviéramos en bonanza. Pero déjeme decirle algo, ahí es donde Dios empieza a trabajar con nuestro carácter. Ahí es cuando Dios realmente empieza a forjarnos para ser como Él quiere que seamos y no ser como nosotros somos ahorita. Entonces, número uno, me gustaría darle, le digo, dos pequeñas aplicaciones. Número uno, cuando está sucediendo algo así, yo le digo, amigo, yo le digo a usted, hermano, no exija una explicación, no la exija. José había hecho lo correcto ante los ojos de Dios, estará de acuerdo conmigo. Es ahí donde el enemigo aprovecha, le digo, para preguntarle, ¿dónde está tu Dios? ¿No que Dios es todopoderoso? ¿No que cuando estuvieras tú ahí con Él ibas a tener bendiciones y vida en abundancia? ¿Y dónde está? Ahí aprovecha Satanás para meterse. No sirve de nada creer en Él, te dice Satanás. ¿Para qué crees en Él? No sirve de nada. Y peor aún, uno ve cómo vive la sociedad hoy en día, uno ve cómo a esas personas que se dedican a hacer las cosas malas les va bien, y uno dice, ¿será que estoy en lo correcto? ¿Será que estoy bien aquí? Batallando, algunos batallando con el jefe del trabajo,
otros batallando con la esposa, otros batallando con los papás, otros batallando ya más grandes, batallando con los hijos. Y dice uno, oye, pues esas personas que se dedican a eso malo, les va muy bien. Tienen carros, tienen dinero, tienen casas, se van de viaje aquí y allá. En el Facebook suben infinidad de fotografías de cosas que ni siquiera yo imaginé que pudiera ver. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? En esos momentos nada parece tener sentido para nosotros. Y créame que lo sé, yo lo he vivido. Nadie me lo contó. Nadie vino y me dijo, oye, mira, es que yo pasé esto. Yo mismo lo he vivido en carne propia. Yo mismo he tenido ese sentimiento. Pero la pregunta es, ¿está correcto eso, hermano? ¿Está correcto hacer eso? Claro que no. Claro que no. Por eso le digo, no exija usted una explicación. Es el primer consejo que le pudiera dar yo. La primera aplicación que la palabra nos da es, no exija una explicación. Mire, vamos a Proverbios 3, versículos del 5 al 6. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí simplemente nos está diciendo Dios que no debemos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es decir, no debemos apoyarnos en nuestro propio pensamiento, en nuestro propio conocimiento, en pocas palabras, en nuestras propias fuerzas. No debemos hacer eso, debemos de confiar en que Dios está trabajando. Dicen por ahí que cuando Dios no contesta, es que está trabajando exactamente, hermano. Entonces, no siempre cuando pensamos que algo está sucediendo y no entendemos el por qué, significa que Dios no sabe el por qué y para qué. Dios ya tenía de antemano preparado todo. Dios ya sabía que iba a hacer eso y por qué lo iba a hacer. Mire, vamos a leer el siguiente versículo del libro de Isaías, es el versículo 55, ¿sí? Perdón, versículo 9 del capítulo 55. Vamos ahí, dice, es Isaías 55, 9. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo, esta fracción de la palabra nos apoya inmediatamente lo que acabamos de leer en Proverbios. Aquí inmediatamente nos está diciendo que todo lo que Dios tiene planeado es mucho más alto y está muchísimo más, vamos a decir, ordenado y correcto que lo que nosotros pensamos. Regularmente suceden cosas y sentimos que no tenemos el control, sentimos que está desordenada nuestra vida, sentimos que está desordenado toda la situación. Sin embargo, aunque así lo pareciera, Dios ya lo tenía ordenado. Dios lo tiene ordenado y preparado para que suceda de acuerdo a cómo Él quiere que sucedan las cosas. ¿En base a qué? En base al beneficio de nosotros. Por su gracia, Él tiene preparado todo para que nos vaya bien. Aún pensando nosotros que lo que está sucediendo es malo, aún viendo nosotros que lo que está sucediendo no está bien de acuerdo a lo que nosotros queremos, Él ya lo tiene preparado y ya sabe qué es lo que va a hacer. Uno, para que nos vaya bien. Y dos, para que esa situación que parece desordenada, más adelante, a nosotros mismos nos parezca ordenado. Ahora, nosotros tenemos una mente limitada, mortal, por lo que se puede comparar usted con Dios. ¿Usted cree que nuestros pensamientos son iguales que los de Él? ¿Usted cree que pudiéramos comprender cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son los planes perfectos y exactos de Dios? Es imposible, hermano. No puede ser que una persona con una mente como la nuestra, limitada, podamos entender lo que Dios, nuestro Dios todopoderoso y eterno, puede pensar y planear. Ahora, los cristianos tendemos a creer que como somos hijos de Dios, entonces todo debe ser color de rosa, todo debe estar bien, pero no es así.
No es así. Y desgraciadamente cuando compartimos el Evangelio a una persona no creyente, ¿verdad? Por lo general damos esa impresión. Damos la impresión de que si vienen a Cristo, todo será bonanza y habrá cero dificultades. Damos la impresión de que no habrá carga, ni una sola. Amigo, usted que nos está escuchando y que no es creyente aún, la vida cristiana no es así. Si usted estudia la vida de los grandes siervos de Dios, se dará cuenta que pasaron por serias dificultades. En algún momento, en algún periodo de tiempo, pasaron por esas serias dificultades. Pudiéramos mencionar varios, por ejemplo está Job. Job, un hombre de Dios que llegó a exigir respuesta a Dios sobre lo que le estaba pasando. No puede ser Job, cualquiera pudiera decir, es que Job, pues una vez leyéndolo dice, Job es Job, ¿verdad? Job es un hombre de Dios. Pues aún así Job llegó un momento en que le exigió una respuesta a Dios del por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Otro que suena bastante fuerte y es muy interesante leerlo es Habacuc. Habacuc, que no entendía por qué los caldeos tenían esa bonanza, a pesar de lo pecaminosos que eran, por qué había tanta violencia y por qué había tanta osadía y brutalidad. ¿Les suena familiar esto, no? ¿Les suena familiar que le vaya bien a alguien que hace brutalidades, que hace cosas sádicas, que hace cosas que no entendemos por qué las hacen? Hoy en día en nuestra ciudad, en nuestro país entero, hermano, y si no es que en todo el mundo, ¿verdad? Están sucediendo estas cosas. Nuestra ciudad ahorita actualmente ha alcanzado récords mundiales de violencia, de asesinatos. Los noticieros no nos hablan de noticias. Noticias significa nuevas, ¿verdad? Cosas nuevas, situaciones nuevas. La verdad, las noticias ya no son noticias, sino que siempre hablan de lo mismo. Perdón, discúlpeme, siempre nos hablan de lo mismo. Asesinatos, robos, corrupción. Y los protagonistas, pues ya sabemos, son los mismos siempre. La gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios permite que sucedan todas estas cosas? Si es que hay Dios, ¿por qué permite esto? Juan el Bautista, otro ejemplo, ¿verdad? Él era otra persona que también, haciendo lo que Dios decía, obedeciendo y sometiéndose a Dios, ¿verdad? Simple y sencillamente lo captaron, lo capturaron, lo agarraron, lo metieron a la cárcel y no solo eso, sino que después lo decapitaron. Juan el Bautista fue la persona que bautizó al mismo Jesucristo. Claro, fue por obediencia, porque Jesús tenía que dar testimonio, ¿verdad?, de que tenía que ser así. Sin embargo, él tuvo el privilegio de haber bautizado a nuestro Señor Jesucristo. Y en ese tiempo, después de esto, Herodes lo metió a la cárcel. Y Juan se desconcertó, dijo él, oye, no puede ser. Yo obedezco a Dios en todo. Hago todo lo que mi Padre me dice, ¿verdad? Lo que el Dios Padre dice. No puede ser. Yo mismo estaba abriéndole el camino a Jesús. No puede ser que me esté pasando esto, ¿verdad? Entonces llegó a dudar tanto de que si Jesús era el verdadero Mesías o no, que envió a unos mensajeros a preguntarle a Jesús y decirle, oye, dice Juan que si realmente eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y fíjese a qué grado llegó el desconcierto que sintió él. A él le pareció que las cosas no tenían sentido. Sin embargo, sabemos el desenlace y sabemos lo que Dios hizo en su vida, en la vida de Herodes y de todas esas personas que le hicieron mal, ¿verdad? Último ejemplo que pudiéramos hablar, el apóstol Pablo. Digo último ejemplo porque hay muchos más, pero el apóstol Pablo en alguna ocasión dijo estar perplejo, ¿verdad?, a pesar de la unción que Dios le dio. Sinceramente, el apóstol Pablo es uno de los apóstoles más poderosos, si no es que el más poderoso en cuanto a conocimiento, en cuanto a unción, en cuanto a sometimiento a Dios. El apóstol Pablo es todo un ejemplo. Y sin embargo, él mismo menciona en la palabra de Dios que él estaba perplejo de lo que estaba sucediendo. Entonces, todos estamos expuestos a vivir situaciones que parecieran no tener sentido. No hay una sola persona en el mundo que pudiera decir que algo no le parece que no tiene sentido. Y si usted está, ¿verdad?, o es de los que piensan que todo tiene sentido, entonces déjeme decirle que pronto comprobará que no es así.
independientemente de lo que esté viviendo, cómo esté viviendo y dónde esté viviendo. Si usted piensa ahorita que todo le parece consentido, que lo que estamos hablando ahorita es una falacia, yo le aseguro con la autoridad de la palabra de Dios que pronto se va a dar cuenta que no todo le va a parecer que tiene sentido. Mire, me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 50, versículo 10. Isaías 50, 10. Dice así: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Si usted está pasando por dificultad, no significa que Satanás sea más poderoso que Dios, sino más bien significa que es momento de confiar en Dios. Este versículo, esta fracción de la palabra nos está hablando ahí el profeta Isaías de que no había entre ellos, ¿verdad? Quien temiera a Jehová y quien escuchara su voz. Pues en aquel tiempo había mucha perversión, estaba completamente pervirtiéndose la sociedad, ¿verdad? En aquel tiempo estaban pasando por dificultades sociales muy complejas. Y ahí Isaías lo que estaba haciendo es preguntándole, ¿verdad? ¿Quién confía en Dios en ese momento? ¿Quién escucha la palabra de su siervo, que en ese momento era él, el profeta Isaías? Entonces dice él, necesitamos, ¿verdad? Necesitamos confiar en Dios, necesitamos someternos a Dios, necesitamos confiar en Dios, ¿sí? En ocasiones Dios simplemente permite ciertas dificultades, como les decía al principio, para nuestro crecimiento espiritual. No tenemos que entenderlo, pero sí tenemos que confiar en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No es necesario que lo entendamos, pero sí es necesario que confiemos. José no entendía lo que estaba sucediendo, sin embargo, en el capítulo 50 de Génesis podemos ver cómo Dios tenía todo planeado. Y ahora José, ¿verdad? En ese tiempo, cuando José estaba encarcelado, resulta que él empezó a agarrar favor, gracias a la gracia de Dios, empezó a hallar favor ante los ojos del jefe de la cárcel, de tal manera que él fue subiendo de puesto y llegó a hacer absolutamente todo. El jefe de la cárcel solamente estaba sentado viendo que se llevaran a cabo las cosas. No había nada que necesitara hacer el jefe de la cárcel, porque José estaba haciendo todo y lo estaba haciendo bien. Entonces, en ese tiempo, ¿verdad? Le da oportunidad, Dios le da oportunidad a José de comenzar a interpretar sueños. Y hay un par de personas ahí, un copero y un panadero. Estas personas estaban hablando de sus sueños. Entonces, José les dice, pues yo les puedo decir qué significa, ¿verdad? Y entonces uno de ellos le dice, a ver, dime. Y a uno le dice, bueno, cuéntame tu sueño. Este hombre le cuenta su sueño y resulta que José le dice, ¿sabes qué? Pues resulta que a ti te va a pasar esto y a ti te van a sacar de aquí, pero te van a decapitar. Y el otro también le cuenta el sueño y le dice, bueno, ¿sabes qué? A ti lo que va a pasar es que te van a sacar de aquí y tú vas a ser restituido a tu puesto y vas a estar nuevamente como copero del rey. Para los que no conocen mucho de costumbres y de historia, el copero era la persona que era encargada no solamente de llevar las copas, como su nombre lo dice, y de servir el vino, sino que era el encargado de probar el vino antes de que lo probara el rey, para evitar que mataran al rey por medio de haber envenenado el vino. Entonces, era un hombre, y tenía que ser un hombre de muchísima confianza del rey. No era cualquier cosa, no era cualquier puesto, aunque cualquiera pudiera decir, oye, pues era un siervo, ¿verdad? Era un copero, él andaba y traía las copas y el vino, ¿sí? Pero no era tanto lo que hacía, sino lo que representaba. Él era de cierta manera un guardaespaldas del rey, porque aunque no traía armas, él daba su propia vida, probando primero el vino, evitando que estuviera contaminado, comprobando que no estuviera envenenado y evitar que muriera el rey. Entonces, no era cualquier cosa. Sin embargo, José le dijo a él que iba a regresar y le dijo, no te olvides de mí, cuando estés ahí con el rey, cuéntale, ¿verdad?, de mí. Pasan 7 años, pasan 7 años y no había comentado nada de este hombre, sino que el rey tuvo un sueño. Entonces, teniendo el rey este sueño, el faraón, le comenta, oye, pues, ¿sabes qué? Yo conozco una persona que te puede interpretar el sueño, ya que le llamaste a todos tus brujos, tus sabios, y no te pudieron interpretar el sueño, yo conozco a alguien que sí lo puede hacer.
Y entonces él le pregunta, el faraón le pregunta, ¿quién es? Y él le dice, José, él estuvo conmigo aquí en la cárcel. El faraón manda a sacarlo, sale José, le platica su sueño y resulta que el rey había soñado con 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Pero en un momento dado las flacas se empezaron a comer a las gordas porque tenían dientes. Y después le cuenta un segundo sueño en donde dice que había espigas, 7 espigas muy bonitas y 7 espigas pues casi secas, ¿verdad? Flacas. Y lo mismo, tenían dientes las espigas flacas y se comen a las espigas bonitas. Entonces José le dice, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a interpretar su sueño. Resulta que las vacas flacas indican 7 años de hambruna, de pobreza, de falta de alimento en todo el territorio. Y las 7 vacas gordas significa que primero van a anteceder a eso 7 años de bonanza, 7 años en que va a abundar la comida y va a sobrar. Y le dice lo mismo con las espigas, le comenta que exactamente es lo mismo. Entonces el rey, al ver la sabiduría, ¿verdad?, que tenía José, le dice, ¿sabes qué? Pues de hoy en adelante no solamente vas a ser mi consejero, sino que vas a ser el segundo al mando. Y lo pone como amo y señor de todo Egipto. Solamente estaba arriba de José el faraón. Entonces, él lo pone ante todo Egipto, le da el anillo, de hecho, de poder, de la envergadura de su puesto. Y José, por eso es que decimos aquí que José ahora se podía dar el lujo de traer a toda su familia. ¿Por qué? Porque como ya tenía él el puesto, ¿verdad? Suceden una serie de cosas, ¿verdad? Una serie de situaciones en que José después ya, bueno, se da el lujo de poder traer a su familia a vivir a Egipto con todos los privilegios, ¿verdad?, de la realeza de Egipto. Tenían alimento, tenían agua, tenían seguridad, tenían protección, siendo que antes ellos vivían en el desierto, se tenían que defender con ellos con sus propias fuerzas, ¿verdad? Claro, estaban protegidos por Dios, por eso es que no pudieron acabar con esa familia, ¿verdad? Pero ellos se tenían que defender a ellos mismos y no estaban bajo ninguna muralla, ni tenían guardias, ni tenían guardaespaldas, ni mucho menos. Entonces, con esto nos podemos dar cuenta cómo José, estando en una situación que parecía no tener sentido, Dios ya lo tenía preparado de antemano. De tal manera que José no solo se convirtió en el segundo más poderoso de Egipto en ese tiempo, sino que ¿qué pasó? Se pudo traer a toda su familia y los beneficios fueron para toda su familia. Ahora, ¿de qué sirve esto? Le voy a poner una analogía. Quizá ahorita esté pasando por una situación difícil, está pasando por una situación precaria. Quizá no tiene trabajo, quizá está peleado con su esposa, a punto de divorciarse, quizá sus hijos no lo respetan, quizá, no lo sé, solamente usted sabe y Dios lo que está sucediendo en su vida. Pero yo lo invito a que usted entregue su vida a Dios, que usted se acerque a Dios, que confíe en Dios. Y yo le aseguro, una vez más, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que eso va a tener un reviro, va a cambiar por completo. Dios lo va a utilizar, ¿verdad?, para honrar y glorificar su nombre. Y de una situación precaria que usted está pasando, Dios lo va a traer a la gloria de Dios. Dios lo va a traer a su gracia. Dios lo va a traer a un momento y a un cambio total en su vida. De tal manera que usted puede ser un José, que puede obtener un beneficio viniendo y confiando en Dios. Y no solamente para usted, sino para toda su familia. Mire, me gustaría que fuéramos a Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías 55, 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Si nos damos cuenta, aquí simple y sencillamente Dios nos está diciendo, todo lo que tú pienses que es como debe ser, no es lo mismo que yo pienso que es como debe ser. Todo lo que tú pienses, ¿verdad?, que está correcto, como tú piensas que está correcto, no es está correcto así, sino está correcto como yo digo que es correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Someternos a Él, hermano. Amigo, usted que todavía no está en Cristo, venga al camino de Cristo. Como le decía, no significa que va a ser cero problemas, cero dificultades, pero sí le aseguro, y Dios nos lo asegura en su palabra, que va a ser mucho más sencillo. Cualquier dificultad que usted está pasando, es mucho más sencillo si Dios está con usted a que si no está con usted. Ahora, ¿es posible saber los pensamientos de Dios? ¿Es posible saber los caminos de Dios? No, simplemente no se puede. Solamente Dios sabe y solamente Dios entiende todo lo que estamos pasando. Ahora,
No porque no tenga sentido para usted significa que no tiene sentido para Dios. Para Dios todo tiene sentido. No porque no tenga ahora para usted significado, significa que el día de mañana no va a tener un significado gracias a la gracia de Dios que ya lo tiene planeado. Cuando estamos en el cielo, ¿verdad? Cuando estemos ahí ante la presencia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a poder entender todo esto. Ahorita nos parece confuso, ahorita nos parece sin sentido, pero una vez que estamos en su presencia, todo va a tener sentido. Créame que todo el sufrimiento, toda la dificultad, todo eso que no estamos viviendo, ¿verdad? Porque nos parece que lo debemos vivir, pero Dios no lo permite, va a tener un sentido cuando estemos ahí. Ahora, consejo número 2, no debemos alejarnos de Dios. Los que estamos en el camino, ¿verdad? No debemos alejarnos de Dios. Los que no están en el camino necesitan venir al camino de Dios. Vamos a ver una vez más y por último, Génesis 39, 21-23. El primer versículo que vimos, nuevamente, vamos a leerlo. Génesis 39, 21 al 23. Fíjese lo interesante y lo que dice. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en su mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba entender el jefe de la cárcel cosa alguna, no necesitaba hacer nada, ¿verdad? Porque José estaba bajo el cuidado de todo eso. Dice aquí, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, José fue enviado a prisión, ¿verdad? Por hacer lo bueno. Él no se pudo, ¿cómo le digo? Él no se quedó ahí lamentándose, él no se quedó ahí renegado, él no se quedó ahí diciendo, oye, pero ¿por qué hace esto el Señor? No lo puedo entender, ¿qué está pasando, verdad? Él seguía sirviendo al Señor, él seguía confiando en Él seguía siendo fiel a Dios. En el capítulo 40, ¿verdad? Más adelante, vemos cómo José puede testificar del poder de Dios. Aunque en la prisión, él seguía compartiendo de Dios. Aunque él estaba ahí en prisión, él seguía hablando, en esta ocasión, con el copero y el panadero de Dios. Seguía dando testimonio de Dios. Aunque él mismo no entendía, porque realmente, aunque no reniega, él no entiende el por qué. Dice, oye, pues si estoy haciendo lo bueno ante los ojos de Dios, ¿por qué me pasa esto, verdad? Seguramente lo pensó, seguramente, pero no lo sintió, no pidió explicación, él simple y sencillamente siguió, ¿verdad? Ahora, he visto cristianos cantando, alabando, bendiciendo a Dios, todo y cada uno de los domingos en la iglesia. Cada culto que hay, cantan, alaban, levantan las manos. Es una algarabía y un gozo que no se puede describir. Pero cuando llega una situación como esta, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, pero la mayoría sabe lo que hacen. Dejan de congregarse, es lo primero. Dejan de congregarse, dejan de servir, dejan de alabar a Dios. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que hizo José en este caso. Y eso no es lo que un verdadero cristiano debe hacer. Debemos seguir orando, debemos seguir alabando a Dios, debemos seguir sirviendo a Dios, debemos seguir meditando y leyendo la palabra, debemos seguir meditando en su palabra, sobre todo cada día, no a veces, no solo en la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que es correcto dejar de hacer todo esto porque estamos pasando dificultad? Claro que no. Al contrario, lo que debemos hacer es seguir alabando a Dios, seguir sirviendo a Dios, seguir meditando en su palabra, debemos seguir confiando en Él, debemos confiar en Él. Todos y cada uno de los cristianos debemos seguir confiando en Él. Y para todos esos amigos que nos están viendo y que no han recibido al Señor Jesucristo, que no han venido a su camino, escúcheme, esto no es cuestión de religión, esto no es cuestión de que usted pertenezca a un grupo o no, esto no es cuestión de que usted tenga membresía en un lugar o no, esto es cuestión de una relación con Dios. Necesita tener una relación con Dios. Créalo o no, usted necesita tener una relación con Dios. Y créame que sus dificultades quizá algunas se seguirán presentando,
pero usted las va a vencer día con día. Nuestro Señor Jesucristo va a estar con usted y le va a estar dando victoria y victoria y victoria y victoria. Yo lo invito a que reciba a nuestro Señor Jesucristo y que se convierta en un hijo de Dios. No solamente en una persona que cree en Dios, no es solamente en una persona que escucha a Dios, sino que realmente se convierte en un hijo de Dios. Yo lo invito. Y si usted no sabe cómo, si usted a lo mejor ahí hay alguien que dice, oye, pero ¿cómo hago esto? ¿Qué hago? ¿Cómo es eso? ¿A qué te refieres? Bueno, dicen la palabra que todos hemos pecado. Todos nacimos con el pecado. Todos. ¿Sí? Con la corrupción del pecado en nosotros. Ahora, también dice que Dios murió por todos nosotros. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos y cada uno de nuestros pecados y de nosotros. Hay que arrepentirse de eso. Hay que pedir perdón, hay que someterse a Dios, hay que humillarse delante de Él y decirle, Dios, yo me arrepiento de todo esto, yo me arrepiento de la vida que he llevado, yo quiero estar en tu camino y para ti y por ti. Ahora, la palabra nos dice que Él fue crucificado, fue sepultado, al tercer día Él resucitó y después de un tiempo Él ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Necesitamos entregar nuestra vida a Jesucristo. Amigo, usted que me está viendo, entregue su vida a Jesucristo. Es necesario. No va a cambiar en su vida, a lo mejor de manera inmediata. No va a cambiar en su vida de manera inmediata tampoco su manera de pensar, pero yo le aseguro que poco a poco Dios va a ir conformándolo de acuerdo al carácter de Jesucristo y usted va a ir poco a poco convirtiéndose en una persona más parecida a Jesucristo, dándole honra y gloria al Señor y convirtiéndose en un verdadero hijo de Dios. Si usted no sabe cómo, solamente hay que hacer una oración, una pequeña oración en la que usted se somete a Dios, le pide perdón, le confiesa que confía en Él y le confiesa y le pide que tome su vida. Y en este momento me parece que sería un día indicado. Dice la palabra de Dios que Él toca la puerta de cada uno de nosotros. Y si cualquiera de nosotros, ¿verdad?, escucha esa puerta tocándose y abrimos la puerta, el Señor entra en nosotros y entra con nosotros y va a vivir con nosotros para siempre. Amén. Entonces, el día de hoy yo quisiera hacer una oración que no tiene que ser copiada, no tiene que usted que seguirla exactamente, pero sí tiene que mencionar algunos aspectos que contienen. ¿Por qué? Porque tiene que ser de corazón, tiene que sentir que al orarlo lo está haciendo delante de Dios con todas sus fuerzas, con toda su humillación y delante de Dios. Amén. Voy a hacer esa oración y quisiera que usted, si la quiere repetir, no es lo correcto, pero si la quiere repetir, repítala. Sin embargo, me gustaría más que usted anotara o viera lo que dice la oración, meditara en esas palabras y después lo hiciera de corazón. ¿Le parece? Vamos a hacer esa oración. Bendito Dios, gracias te damos por todo lo que nos das cada día, Señor. En este momento yo me pongo en tu presencia, Señor. Te pido perdón por todo y cada uno de los pecados que he cometido, Señor. Te pido perdón por las cosas buenas que he dejado de hacer. Sé que soy pecador, Señor. Sé que te he faltado. Sé que he vivido una vida de manera incorrecta, de acuerdo a tu corazón, Padre Santo. Te pido perdón por eso y te agradezco también que hayas mandado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Sé que Él fue sepultado, Señor, y que al tercer día resucitó, y que ahorita en este momento está en tu presencia a tu derecha, y que Él intercede por nosotros contigo, Padre Santo. Te pido perdón por todo esto, te pido por favor también, Señor, que tomes mi vida, te la entrego de todo corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y que hagas con mi vida conforme a tu voluntad, para tu bendita honra y gloria, Señor, y para que tú seas glorificado. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te pido todo esto. Amén. Si usted hizo esta decisión, si usted ahorita realmente quiere hacer esto, usted puede volver a escuchar este programa. Quizá puede usted anotar esta oración, quizá usted ya la anotó, quizá usted ya anotó cuáles son se puede decir los conceptos que realmente debe contener, pero ¿sabe qué es lo más importante? Que debe ser de corazón. El arrepentimiento debe ser de corazón. El decir tiene que ser de corazón. Usted tiene que realmente decir todo esto de corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, para que nuestro Señor Jesucristo actúe en usted y nuestro Dios Padre lo convierta y le dé la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Dice en Romanos 10:10 y 10:9 y 10:10
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Sí? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces yo le deseo que usted pase un bonito fin de semana. Si usted hizo esta decisión, aquí están nuestras líneas de contacto. Tenemos ya sea por WhatsApp, puede ser por mail o puede ser por la página del Facebook, que aquí está en la esquina de abajo, aquí los puede ver, ¿verdad? Si usted necesita hacer alguna asesoría, o usted necesita saber si la oración que hizo es la correcta o quisiera saber cómo hacerla, contáctenos, no duden en hacerlo. Créame que nosotros no hacemos absolutamente nada, en ningún sentido, por lucro. No, ni siquiera se va a atacar ni se va a seguir hablando de ninguna cosa que no sea de la gloria de Dios. Absolutamente nada que tenga que ver con dinero, absolutamente nada que tenga que ver con cobro, absolutamente nada que tenga que ver que regrese el favor, nada. Lo que tiene que hacer es solamente someterse a la voluntad de Dios y vivir para Dios. Que Dios lo bendiga, que la gracia de Dios los alcance a usted y a toda su casa, y esperamos verlos en una siguiente emisión. Dios los bendiga.